alcance de mis dedos. Señoras y señores, Carlos Sulton con nosotros. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Joel? Mucho ¿Cómo te gusto. va? ¿Qué tal? Vos sabés que tenés la particularidad de ser un tipo muy empático, ¿no? ¿Siempre fuiste así? ¿Muy divertido? Bueno, no sé, chabacano decían en este. ¿Te decían chabacano? Sí. ¿Sí? ¿Vos sos de acá de Córdoba De Capital? Córdoba, capital. ¿Nacido en qué barrio? Nacido en barrio, en el centro, en la calle de Anfunes al 300. Ya cambiaron las casas y cambiaron las calles. O sea que esa casa tuya de la infancia ya no está. Ya no existe más. Mira, ¿qué es un edificio hoy? ¿Qué terminó No, siendo? hoy está una playa de estacionamiento de Anfunes al 300. Hay una playa de Mira. estacionamiento. O sea que se volteó, se derrumbó para hacer posiblemente un edificio y se trabó. Y por ahora está provisoriamente, creo yo, esto. Y toda la infancia mía se realizó prácticamente en Córdoba, Ahí, en el centro. en el centro de Córdoba. O sea que sí. no podías jugar a la pelota en la calle. No, muchísimo. ¿Ah, sí? Fíjate vos que yo nací en el de Anfunes el 300, en de Anfunes el 600, donde hoy es el Sindicato de Luz y Fuerza, Claro. había lo que llamábamos la canchita de Anfunes. Y había una canchita para 5 y 5, digamos, y hasta que yo tenía 16, 17 años, jugábamos al fútbol ahí, eran calles en donde no había gente casi. O sea, no había el tránsito vehicular que vemos hoy en día en la zona céntrica. Terminantemente, no. O sea que la viste cambiar mucho a Córdoba en Sí, tus sí. años. Sí, cambió mucho cambió Córdoba. Después fui a vivir de adolescente a la calle Trejo al 1300. Existía el tranvía. Ustedes más jóvenes no deben haber visto ninguno en funcionamiento. No lo vimos, claro. Y el tranvía y Trejo corría a la inversa de cómo corre hoy. Salíamos del centro hasta por Trejo, arriba, hacia el sur, y llegaba el pavimento empedrado, hasta la calle Manuel Estrada. Mirá. Y allí daba vuelta el tranvía, terminaba su recorrido y volvía por la calle Belgrano. Atravesaba la ¿Y la gente se movía por la ciudad con tranvía? con tranvía, sí. ¿Vos te has tomado varias veces el tranvía? No, siempre éramos ayudantes del trole, del conductor del tranvía. Sí, O ¿en sea, serio? Había que cambiar, por ejemplo, algunos tramos de vía, había que cambiar, doblar a la izquierda, doblar a la derecha, y uno se hacía amigo de los conductores y nos hacían bajar con una palanca grande, más Sí. grande que nosotros. Para cambiar el para recorrido. cambiar el recorrido. Como los trenes, históricamente que los trenes hacían exactamente como los exactamente. trenes. Era apasionante el viaje en tranvía. Carlos, me meto en esto para que la gente te conozca un poco más. Yo digo que sos una persona de alta influencia en la escena local, pero por ahí no tenés tanta exposición, digamos, entonces no sos una cara conocida, pero sí tenés un apellido muy conocido, porque tu empresa lleva tu propio apellido, que es el Instituto Ulton. Los otros días fuiste distinguido por la Fundación EMAC con el premio al pionero, por tu trayectoria, por el ejemplo de empresario y de persona que sos a seguir. Exacto. Contanos quién es Carlos Sulton. A ver, nuestro apellido viene con la primera ley de inmigración en 1871. Mi bisabuelo era canadiense Sí. y como era aventurero como tantos otros que hicieron la Argentina, dijo algún día me voy a ir al sur a un país muy grande que va a ser lo mejor del mundo, que se llama Argentina. Y llegó en 1871, de 30 años de edad. Y ahí empieza el origen de la familia Ulton en Argentina. ¿Y a qué se dedicaron tus abuelos acá? Y bueno, eran buscadores de oro, vino buscando oro. ¿En serio? Pepitas de oro, y terminó recalando en Cruz del Eje, casándose con una descendiente de Torres, de Jerónimo Luis de Cabrera, y tenían un campo grande. Entonces, mi abuelo se dedicó a la búsqueda de pepitas de oro, y siempre estuvo coronado a veces por el éxito y a veces por el fracaso, y tiene una rica historia de aventuras. ¿Y cuándo empieza? ¿Vos te fuiste a estudiar medicina a Francia, puede ser? No. Yo después soy la tercera generación. Mi padre era médico, mi madre maestra. En aquel entonces se trabajaba, los matrimonios trabajaban también todos. Y yo me recibí en la Universidad Católica de Córdoba. Yo estudié en las dos universidades. Primero en el Colegio Montserrat. Sí. Me recibo en el Colegio Montserrat. ¿Fuiste a la Nacional? Fui a la Universidad Nacional hasta tercer año y en aquel entonces empezaba en la Universidad Católica. Y yo jugaba al fútbol, al rugby y estudiaba con gente de la Universidad Católica. Pero era medio rebelde a los curas. Ah, mira. Entonces, como era medio rebelde a los curas, finalmente estudié en la Universidad Nacional hasta que el deporte y los amigos
Te empujaron inclinaron. a irte para el otro lado. Pero en aquel entonces la Universidad Católica no existía, porque se fundó después y era un instituto universitario. Así que una vez que se recibía uno, tenía que rendir un examen de equivalencia. Claro. Prácticamente era muy, muy exigente porque había mucho encono y enfrentamientos entre la Universidad Nacional y la Universidad Católica. Claro. Entonces, era Bueno, difícil. te recibiste, empezaste a ejercer. Vi por ahí una foto tuya en el que estabas en Francia. ¿Fuiste a hacer algo a Francia? Sí, sí. Acá, encontré esta foto, mirá. Esta foto dice, un día del médico en Lyon, Francia. Carlos Sulton, Exactamente. bueno, Mónica Ñáñez. No sé cuál de todos esos sos. ¿Sos el de lente que está ahí? El de segundo? anteojos a la derecha. Ah, ¿ese sos vos? Pero estás Sí. igual, Carlos. No, ya creen, ¿eh? Ya no tengo pelo. Bueno, Ahí tenía en aquel pelo. entonces mi padre médico se dedicó a la radiología, yo me dedicaba a la cirugía. Sí. Y no quería entrar en la radiología porque me parecía aburrida. Y empecé a buscar a dónde ir. Un gran cirujano del que yo le ayudaba en aquel entonces en el Hospital San Roque, el doctor Baistrocchi, me dijo, tenés que elegir, no se pueden hacer las dos cosas. Y empecé a buscar, no había internet, por cartas, en algún libro viejo, a qué lugar se podía ir a formar. Y envié cartas a Estados Unidos y Francia. El que primero me contestó fue de Francia. Y me dieron una beca en el año 70, 1970. ¿Vos tenías cuántos años ahí? Y ahí tenía 29 años. 29. Te fuiste para Francia. Y me fui para allá, para Francia, y realmente fue espectacular el cambio de la medicina, el cambio de mi vida, el cambio de país. En aquel entonces no había televisión en Córdoba, la Claro. que había era blanco y negro. No ¿En había Francia pasaje. sí había todo eso? Sí, sí, en color y todo. Ya O sea, vos llegaste a Francia y viste un mundo con televisión a color que acá no existía. no existía. Una explosión tecnológica que era impensable. No había diarios que llegaran. Me llegaba el diario La Nación para el exterior, o por internacional, que era un folletito en papel de avión que llegaba una vez por mes, después una vez por semana. ¿Y con tu familia cómo hablabas desde allá? Por teléfono, pero había que programar la conversación 3 o 4 horas antes o 6 horas antes para poder acá hablar, porque no había teléfono tampoco, no todos tenían Increíble. teléfono y había que ir al correo central que quedaba al frente del Jockey Club. Creo que hay alguna todavía en Colón y General Paz. Claro, Entonces, si uno exactamente. quería hablar por teléfono al exterior, tenía que ir a las 8 de la mañana y decir, Pero- bueno, Sí. los de Córdoba decían, quiero hablar a Francia, Estados Unidos, Italia, y tenían que ir y decía, bueno, dentro de 6 horas tenemos la comunicación lograda. Y entonces, Te ibas y volvías a las 6 horas. más o menos. ¿Y allá estaba Carlos? Allá era fácil de recibirla, porque en el acto se podía recibir en el hospital o en la casa que yo vivía. Ahí ya existía el teléfono, todos tenían teléfono. O sea, llegaste a Francia y viste televisor a color y teléfono que acá no existía. No, existían los teléfonos negros acá. y que- Vos volviste y le contabas todo esto No, a la gente sí, que te cuando decía. yo volví yo dije, ¿cómo ha cambiado Córdoba? Pues yo volví, tampoco lo vieron ustedes, entré en Rayo de Sol, que tenía dormitorios, era espectacular el Rayo de Sol. Toda la noche viajaba de Buenos Aires a Córdoba y lamentablemente se desactivaron todas esas cosas. Claro. Y cuando yo bajé a Córdoba, en realidad me encontré con mis amigos, mi familia, y digo, che, ¿cómo ha cambiado Córdoba? Y me dijeron, vos sabés que en realidad estamos iguales todos, el que ha cambiado sos vos, hablas Claro. otro lenguaje, otra... ¿Un año decís estuviste en otra cosa. Francia? 5 años. Ah, 5 Sí, años. hasta 1975. Ah, mucho tiempo. ¿Y nunca te volviste en 5 años? En los 5 no. Mi señora volvió una vez y después volvimos y bueno, después ella quería volver. ¿Y cuándo te convertiste en un empresario? ¿Cuándo dijiste que querías ir por más? El asunto es que en 1970 yo creo que se produjo una explosión tecnológica que llegó a la medicina. Y entonces yo creo que relaté los otros días, allí viví el descubrimiento de lo que hoy es la tomografía computada, que ya fue sobrepasada por otros métodos, que yo te contaba los otros días que fue gracias a los fondos que pusieron los Beatles en investigaciones médicas. Por eso el primer tomógrafo se llamaba EMI, de la firma discográfica EMI Odeon, Claro. de los discos de pasta. Ellos Bueno, invirtieron en, Ellos en ese invirtieron mucho desarrollo. dinero en medicina. Y volví yo con esa aventura del primer tomógrafo, pero para que el público tenga una idea, la primera tomografía demoraba aproximadamente 1 hora, hora y media en realizarse,
y después tardaba hasta 16 días en reconstruirse las imágenes con las computadoras viejas que había en aquel entonces. O sea Hoy que una los tomografía, ¿cuánto tarda en hacerse? hoy es segundos ¿Y en cuánto tengo el resultado? en online. Es decir, en el momento se tiene la tomografía. O sea, el cambio tecnológico fue espectacular. ¿Y un tomógrafo fue tu primera inversión? Fue la primera inversión un tomógrafo. Costó muy mucho en Córdoba juntar. Empezamos entre 50 médicos. A tratar de comprar el tomógrafo, pero cuando había que poner 10 pesos quedaban 49, cuando había que poner 15 pesos quedaban 48, al final entre 13, con el auxilio de un ingeniero que era empresario, logramos hacer la compra del primer tomógrafo. 13 médicos se juntaron en Córdoba y compraron un tomógrafo. ¿Cuánto le salió? En ese entonces $1 millón. $1 millón. Pero $1 millón de aquel entonces era de tener miedo. Hoy la gente habla $1 millón como si fuera todo muy barato. De todas maneras son dólares diferentes, ¿no? Claro, sí, sí. Las indexaciones también le tocan. Y ahí empezó la historia. ¿Y qué tuviste vos, a diferencia de los otros 12 médicos, para poder crear lo que es hoy el Instituto Hulton? Bueno, es que era el único que se dedicaba a radiología en aquel entonces, a imágenes. Después había neurocirujanos, neurólogos, clínicos y... O sea, a vos te vino bárbaro. A mí me vino bárbaro, pero yo era el que había visto esto. Es decir, porque era muy difícil viajar en aquel entonces. Claro. Había algunos médicos del grupo que habían estado en Estados Unidos y en Suiza. Y yo estuve en Francia, pero el que traía la idea de poner el tomógrafo era yo, porque de golpe, en lugar de hacer procedimientos agresivos, poner una aguja o abrirle el cerebro o abrir el abdomen para ver qué tenía una persona, se transformó en que se ponía al paciente en un tubo y los rayos La X le gente daban no la entendía imagen. nada tampoco, ¿no? O sea, pero la gente era totalmente novedosa. Y le seguía pasando como pasa a veces hoy, que meterse en ese tubo le daba un poco de... Y bueno, siempre a mucha gente actualmente hay un 4 o 5%, a pesar de que los equipos son mejores, que el estudio dura segundos. Es decir, entra el paciente y sale en segundos. Sí. Hay gente que todavía que no quiere entrar y se requiere anestesia general, por ejemplo, para un para 3% meterse. de los casos, 3 o 4% de los Claro, pero casos. para la época era toda una cosa rara, No, para ¿no? la época era revolucionario totalmente. Carlos, hago un pequeño Sí. consejo y te sigo stalkeando y seguimos buscando cosas tuyas, ¿eh? Mirá. Bien, seguimos con Carlos Hulton y nos vamos a meter en otras cuestiones. Ya después te sigo guardando un poco más sobre tu vida. ¿Cómo porque no? del primer tomógrafo a donde estás hoy han pasado muchas cosas. Y 40 años en primer lugar. Claro. Pero ahí empezaste a ser un empresario, digamos. Sí, prácticamente un buen consejo de la firma, de un gerente general de la firma Toshiba de Japón, a donde me llevaron invitado a ver la evolución tecnológica, me dijo, pero el futuro tuyo es o sos médico o tenés que manejar a un grupo de médicos en el buen sentido de la palabra. Manejar con Sí, tener un gente, liderazgo claro, que no es a base de un látigo, sino un liderazgo a base de los líderes soft, digamos, es decir, un líder blando que con conocimiento y con empatía hacia la gente la podemos nuclear e incorporar con nosotros. ¿Esas son esa vos la describirías como la base de un buen empresario? Bueno, yo creo ¿Alguien que que tiene conocimiento y capacidad de liderazgo? absolutamente necesario tener capacidad de liderazgo y tener conocimiento, tener honestidad en el diálogo, y yo creo que tiene que tener pasión. Todas las cosas en la vida tienen que tener pasión. Si vos no tenés pasión, es imposible conducir o liderar algo. ¿Las dos cosas se aprenden? Los conocimientos, claro que sí. Los Lo otro, conocimientos, sí, yo creo que lo mejor, la empatía personal es algo que nace con alguien, y la pasión se puede canalizar de diferentes maneras. Hay algunos que son pasionales para dar un discurso, son sanguíneos, y otras veces somos pasionales en cuanto abrazamos determinados objetivos de nuestra vida en forma como posesión de uno, tratando de transmitir conocimiento, ¿el factor de seducir suerte, el al factor auditorio. suerte juega algún lugar en todo este partido? Yo creo que la suerte existe en la lotería, la suerte existe en una carrera de caballo que no esté arreglada. Eso puede ser suerte de gané con el número 5, pero la suerte en estos emprendimientos creo que no juega tanto, sino que uno está en el momento justo, en un nicho justo. Claro. Entonces la suerte viene
con el hacer bien las cosas, con estar. Nosotros hemos cumplido 40 años, yo diría, nuestra empresa es exitosa, pero llevamos 40 años con un objetivo claro, con una misión y visión que supimos poner. ¿A dónde empezó la empresa? ¿En qué lugar? Porque hoy son un super mega edificio. Sí, bueno, la empresa empezó prácticamente en la misma cuadra, en la calle Vélez Sarsfield, al 588, hay una estación de servicio, Sí. que era de un viejo presidente de talleres, un ex presidente de talleres, Mutoni, y al lado estaba una casa de un médico partero que la vendió porque nosotros íbamos a hacer un emprendimiento médico, y hoy funciona en la Unión Tranviaria Autónoma de la UTA. Claro, exacto. El edificio de la UTA lo hicimos un trueque por 2.500 metros que tenía la UTA en la calle Vélez Sarsfield, donde estamos actualmente nosotros, que salía por Belgrano. ¿Contemplaste el día que le diste esto a la UTA que ibas a tener un montón de paros y movilizaciones ahí al frente? No contemplamos dos cosas. Primero eso, porque yo venía, aparte veníamos de afuera, otro mundo, no había paro. Hacer un paro en Alemania hay que pedir permiso al gobierno del condado, al intendente, para decir, bueno, le vamos a cortar la mitad de la calle, usted puede hacer paro, pero por esa mitad, y después cuando se va tiene que limpiar todo. Y así es en Alemania. Era Europa, Francia era mucho más revolucionario, más desordenado, más latino que nosotros, Claro. pero los sajones y los germanos son distintos. O sea, los paros no pensábamos, pero tampoco pensábamos en tener el éxito que tuvimos 40 años más tarde. Nosotros empezamos con 6 pacientes. 6 pacientes por día. Y éramos 6 personas que trabajábamos. Hoy tenemos unos 2.000 pacientes, 2.000 pacientes por día, 1.800, 2.000 pacientes por día, contra los 6, y somos 600 personas contra las 6 que trabajábamos. Qué increíble. O sea que el crecimiento tampoco. Faltaría la verdad si digo yo soñaba con que íbamos a tener esto. Nunca Nunca imaginaste tanto. Un pensamiento que se fue haciendo realidad gracias a un equipo de gente que se encolumnó en una idea buena, en un proceder bueno de arriba para abajo, y que es a quien debemos el éxito, ¿no? ¿Y en qué la tenés muy clara? ¿En qué la tenés muy clara? ¿En qué vos decís, che, tengo un drama, le tengo que ir a preguntar a Carlos Hulto? O en la empresa, ¿en qué? ¿Viste? No, yo desde el punto de vista médico, yo sigo en la lectura y en los congresos, en la presencia. El nombre Hulton lo pusieron de moda los taximetristas. Dicen, es muy largo la razón social, acá vamos directamente, ¿quién es el que manda acá? Hulton. Bueno, le ponemos Hulton. Entonces se conoce como nombre de fantasía Hulton. Ese conocimiento de Hulton hace que mucha gente dice, quiero que me atienda el doctor Hulton. Entonces yo lo atiendo, algunos dicen, yo creía que era un señor que se había muerto hace rato, porque esto está hace rato, pero no fue así. Y entonces yo atiendo mucha gente, yo te diría atiendo 2 o 3 consultas, pero las derivo en el acto a mis especialistas, que son los que están. La medicina tiene una evolución. Pero vos diaria. tenés visión, vos sos un tipo que sabe lo que va a venir, sabe por dónde hay que ir. Yo creería que en la parte de. ¿Sabes qué medicina, aparato hay que comprar? Porque eso es lo que vamos a necesitar. ¿Es eso de yo vos? creo que eso lo vas aprendiendo y te va, gracias a la visita al exterior de diferentes congresos, eso sí. ¿Y en no qué lo sos tiene un cualquiera. desastre? ¿En qué decís yo en esto no me meto porque de esto no entiendo nada? Y bueno, cada vez que me he metido fuera del rubro mío de la medicina he perdido. Por Es ejemplo, decir, ¿en qué? En inmobiliaria. Quisiste o meterte en ese inversiones. rubro y te fue mal. Sí, a mí me fue bien en 2 rubros. En el campo, que yo tengo un campo, y en la medicina. Y en los otros rubros de poner un kiosco, poner una ferretería, ayudar a algún amigo, a decir, bueno, vamos a ser socios. En esto siempre hemos terminado perdiendo. Está bien. Bueno, está bueno que lo digas, porque uno dice, bueno, un empresario exitoso, ellos no se equivocan nunca. No, sí se equivocan. Yo creo que incluso dentro de lo que uno maneja, a ver, en el campo, si no se hacen las cosas bien, pues vos podés perder fortuna. Es decir, yo me recuerdo una vez que el ingeniero no hizo las pruebas genéticas de la semilla y las pruebas de vida de la semilla, y dijo, está todo bien, sembramos 200 hectáreas y salió 0, salió tierra, porque el poder germinativo de la semilla había muerto. Pero ¿Y entonces un error. le dijiste algo al ingeniero? El ingeniero se fue, pero perdimos toda esa. En medicina, más de una vez hemos comprado equipos que lamentablemente al poco tiempo, 1 año después o 2 años, ¿Quedaron han obsoletos? salido obsoletos y sobrepasados por otras técnicas, pero nos ha pasado eso. O Bueno, hoy pasa mucho, ¿no? Hoy la cada 2 tecnología años hay que cambiar. cambia tanto que no A ver, te da margen. El hecho de vivir en el exterior, ¿a mí qué me dio? Comprar el tomógrafo.
médicos de Córdoba compraron equipos diferentes que se vendían en los países emergentes, llamémosle, pero que ya iban a ser dejados de Que lado. allá ya eran viejos. Que ya no se usaban. Claro. Pero que se incorporaron acá a diferentes sanatorios o clínicas en Argentina y realmente se lo tuvieron que perder en el cajón de los recuerdos a los equipos y gastaron fortuna, 500, 600 mil dólares, y después no sirvieron para nada porque el tomógrafo reemplazó todo eso. Te hago unas preguntas. Tengo corte en un rato, pero tengo unos minutos para esto. Esto lo encontré hace unos días. Estuviste en Canal 6 y dijiste, he perdido la esperanza. Dice Carlos Ulton, presidente de la Fundación Ulton, se manifestó pesimista en relación a la perspectiva económica nacional. ¿Cómo ven los empresarios de este gobierno la situación en la que estamos? Y yo creo que en general, si no se logran reducir inflación y tasa del dólar, en general lo vemos mal. Es muy difícil. Yo creo que después de perdido la esperanza quedó otra pequeña explicación relacionada con optimismo y pesimismo. Pero de todas maneras, yo dije eso. No soy optimista porque he perdido un poco la esperanza. Optimismo quiere decir que yo ya doy por hecho que las cosas van a salir bien. Y pesimismo ya doy por hecho Que las cosas van a salir sentado mal. que las cosas van a salir mal. Entonces cambié sobre la marcha y dice, no quise decir optimista, pero la esperanza la perdí. Claro. Entonces, porque creo que el plan económico gradual ha llevado, al margen del brutal descalabro provocado por la corrupción en Argentina, que es un país difícil, que siempre ha tenido irregularidades para sobrevivir. ¿Habías visto una crisis como esta alguna vez? ¿Peor, igual, mejor? La 2001 fue una crisis que me golpeó y nos golpeó a los argentinos muy, muy mucho. Mucho. Pero creo que también había corrupción, pero había una mala praxis. Eso fue una Y mala antes del praxis. 2001, porque digo, vos recién me contabas que empezabas toda esta historia como empresario en los 70. Sí. De los 70 al 2001, ¿no viste crisis así? No, siempre. O sea, había- la hiperinflación de Alfonsín, por ejemplo. Bueno, fue en el 80 y pico. Sí. Pero sí, siempre ha habido crecimiento. Imagínate que el peso argentino tiene 13 ceros en los últimos 50 años. Es decir, con un peso comparado con las monedas del mundo, le tuvimos que ganar 13 ceros el peso Claro. y cambiar 5 veces la moneda nuestra. Hoy tenemos el peso que usamos, no es el mismo que el moneda nacional, ni el ley 1888. Es decir, siempre hubo muy mal manejo de la economía argentina. O sea que no te sorprende esto, no, digamos. nosotros creo ¿Es que difícil no. ser un empresario exitoso en Argentina? Muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque jugás siempre con el mercado en contra. Acá me da la impresión que nosotros, anoche escuchaba que los bancos estaban muy contentos porque tenían mucho dinero en caja, que no le iba a pasar como en el 2001 que no tenían dinero en caja. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Joel? Yo interpreto que los argentinos somos como un marido engañado o como una mujer engañada. La engañan una vuelta, lo perdona y vuelve de nuevo a engañar, y lo perdona de nuevo y vuelve de nuevo. Y eso pasó con la economía argentina. Pones el dinero en el banco y te hacen una devaluación del 100%. La volvés a poner en el banco y te quitan... ¿Vos creés en los bancos? ¿Guardás plata en el banco? No, yo tengo dos lugares de inversión de mi plata, a veces gasto y otras veces inversión. Uno es en la salud, con tecnología, y otro con vacas en el campo. Con vaca en el campo. A mí el banco, afortunadamente... Corralito a vos no te va a agarrar. No me agarró el corralito porque veo las vacas muertas. Las vacas se mueren también, ¿eh? O sea que, Bueno, me voy a un corte muy chiquitito. Y ya volvemos, me quedan un par de cositas para hablar. Mirá, dale. Stalkeo tu vida al alcance de mis dedos. Acá estamos, nos quedan unos minutos con Carlos Ulton, uno de los empresarios más distinguidos y exitosos de la escena local. Yo me atrevo a decir de la escena nacional, no debe haber muchos empresarios en Argentina que tengan la posibilidad de tener una empresa con 600 empleados. ¿O sí? creería que a No título mu- personal no. No creo que haya difícil, muchos. es difícil. Todos se han transformado en corporaciones. Nosotros iniciamos esto en el año 78 con un grupo de médicos de Mendoza, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Y quedamos 3 de pie. Éramos como 18, 20. Y en Córdoba había 23 centros de radiología o diagnóstico por imágenes y hoy quedamos 2. Y eso se debe a todo esto de lo que hablamos antes de irnos al corte, la coyuntura, Yo los creo que avatares. sí, siempre Argentina fue un país muy difícil para hacer grandes inversiones. ¿Y por qué a vos no te llevó puesto nunca? No me llevó puesto. Primero, el 2001 nos podría haber llevado puesto, porque nosotros tuvimos una habilidad o quizás una creencia de que las cosas algún día se podían arreglar y siempre cumplimos con nuestros
deudas. Por ejemplo, fuimos y nos sentamos en la mesa de Toshiba, que era a quien debíamos el dinero, y dijimos, no tenemos dinero, pero vamos a pagar si me dan más tiempo. Y entonces te dice, bueno, usted págueme durante 3 años o 4 años los intereses y le vamos a pasar la cuota de hoy al año 5. Claro. Y así. Por el contrario, muchos empresarios médicos, yo voy a hablar de los médicos de Córdoba, dijeron, Pito Catalán, no pagamos nada. Entonces hoy conseguir un préstamo en un banco de Córdoba para la medicina te dice, no, medicina no, porque no podemos sacarle el equipo si usted no paga. Claro. Y ya tenemos antecedentes que los médicos, si se pone difícil, no pueden pagar. Gracias, Carlos. Bueno, ya está presentado en este programa. La próxima vez te invito para que hablemos más en detalle de este tipo de cosas, pero quería repasar un poco tu vida porque no todo el mundo llega a construir lo que has construido y me pareció súper valioso que la gente conozca tu historia. Muchísimas gracias. 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 Señores, Carlos Sulton, gracias por acompañarnos. Como te decimos cada noche, sean felices, ríense y vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Y como digo cada noche, Carlos, si ven un pájaro grande, lo agarran. Después te explico, chao. Stalkeo tu vida al alcance de mis dedos.